¿Ves? Sí, perfecto. Vale. Pues nada, quiero agradecerle la invitación y la verdad que estamos súper contentos de estar hoy por aquí. Y nada, un poco la idea, nuestro objetivo es que conozcan que esto de verdad es incómodo y está formando el empleo en Tenerife. Igual el título asusta, como decir, puede ser algo muy, muy pretencioso, pero la verdad que fue una idea de dinámica que surge de algo que viene, que venimos trabajando desde más atrás. Y esto fue una sesión de trabajo que hicimos en la red técnica de empleo. Esto de la red técnica de empleo realmente, ¿qué es? ¿Qué es y de dónde surge y de dónde viene? ¿No? Nosotros, la Sociedad de Desarrollo, en el año 2017, organizamos unas primeras jornadas técnicas de empleo donde invitamos a todas las personas que considerábamos que están haciendo lo mismo que nosotros en Tenerife. Y fue una jornada técnica, y la palabra técnica es una cosa muy importante de toda esta red porque al final surgió de la necesidad que tenemos nosotros como personas que trabajamos directamente con los usuarios, pues esas necesidades que tenemos a la hora de trabajar de manera conjunta. Era algo que hasta ahora veníamos haciendo, y me imagino que a muchos de ustedes les pasará, de pues necesito hablar con otro ayuntamiento, con otra entidad, pues descuelgo un teléfono y abro con el técnico, la técnica de referencia, y nosotros ahí surgió el germen, ¿no? La semilla de decir, ¿por qué no le damos una vuelta a esto? ¿Por qué no intentamos hacer algo en esta línea? Ese fue el origen. A partir del año 2020-2023, pues se constituyeron, y a partir de esas jornadas, pues redes independientes. Pues, por un lado se trabajaba la parte de orientación laboral, formación, emprendimiento e intermediación, pero en el 2024 decidimos que por qué no creábamos una red única, porque al final la intermediación sin la orientación no van de la mano, y concebirlas como algo independiente, pues a veces eran más los contras que los pros. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con esa visión. La dinámica de trabajo siempre ha sido, la red es algo que no pertenece a nadie, sino que nos pertenece a todos. Pueden haber pues entidades que lideren en un momento determinado pues las actividades que hagamos, pero siempre hay, de hecho hay un grupo dinamizador motor que es el que toma decisiones y está compuesto por personas de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, pero siempre en el ámbito del empleo. Y ahora aquí ya le doy la palabra a Norma, porque dentro de esas actividades que nosotros siempre pues estamos ahí dándole vueltas a la cabeza, surgió un día la necesidad de trabajar y afrontar esas verdades incómodas que nos encontramos en el día a día, verdades incómodas para muchos agentes que son importantes en lo que es el tema de la inserción laboral y de trabajar todo el tema de la inclusión laboral, pues ponerlas sobre la mesa y hacer también un pequeño ejercicio de reflexión. ¿Y por qué lo de el tema de ese terreno y de esa dinámica? Pues porque decidimos enfocarlo con una metáfora, es decir, la metáfora de un árbol. Es decir, los problemas que nos encontramos pues tienen sus causas, son las raíces, el tronco es el problema y también hay una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, la Norma les va a explicar lo que hicimos ese día, ¿no? En ADG, que fue el lugar donde la celebramos en su ayuntamiento, y la verdad que nos trató súper bien. Ese día todos contentos porque la verdad que fue una jornada muy, muy productiva. Eso. Bueno, buenos días a todos. Nada, un poco explicarles lo que hicimos esa jornada en ADEGE. La red, un poco confirmando lo que dice mi compañero, es como, bueno, como Redel, ¿no? Es una red de profesional que surgió de forma informal y que, bueno, y que está tomando fuerza. Estamos ahí en un proceso incluso de institucionalización, bueno, estamos en esa vía, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar en otra jornada. Pero sí les queremos contar qué hicimos ese día aquí en ADEGE, porque la red anualmente, las jornadas que hace son dirigidas a problemas o cuestiones que tenemos todos los técnicos para enriquecernos, aprender y ver buenas prácticas y demás, ¿no? Entonces, nosotros, ADEGE fue bueno, el anfitrión este año, y hicimos la metáfora del árbol por eso, ¿no? Porque nos parecía muy simbólico y porque nuestro trabajo como orientadores o como agentes de desarrollo local es algo que desarrollamos, ¿no? Entonces es como un ser vivo, y por eso la metáfora del árbol. También ADG cuenta con un bosque productivo, un bosque comestible, y aprovechamos también que después de la jornada invitamos a todos los participantes a visitar ese bosque. Después mi compañero, porque, bueno, si me da tiempo, si logramos en media horita contarlo todo, estaré yo, si no yo a las 8:30 Canarias,
tengo que irme a otra reunión urgente con el Servicio Canario de Empleo, que tengo que ir sí o sí porque estamos ahí con problemas de contratación que me imagino que ustedes también tendrán con la nueva ley de empleo, etcétera. Entonces, bueno, si quieres, compañero, pasa. Ah, vale, nosotros hicimos tres grupos de trabajo, ¿vale? Tres grupos de trabajo con temas así como muy, que hay mucho de lo que hablar y que se analizaron las causas y las consecuencias de la jornada. Entonces, uno de los problemas, bueno, la jornada, entramos en qué pasa con la selección de personal, ¿no? El problema era ese, ¿no? Es una realidad con la que vivimos todos los días. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, los procesos de selección son transparentes y éticos, ¿no? Decíamos, bueno, muchas veces las causas que se detectaron en esa jornada de trabajo fue las personas que no que entrevistan realmente son profesionales de la selección en recursos humanos. En muchos, ¿no? Muchas veces esos que nos entrevistan están cualificados, tienen un método, tienen unas herramientas, un instrumento objetivo de selección o no, ¿no? Bueno, creemos que no, que en muchas ocasiones hay ausencia de protocolo o una normativa clara y que muchas veces se basan en estereotipos y prejuicios sociales, muchas veces, ¿no? Que es uno de los grupos que vamos a ver también más adelante, ¿no? Después también, por ejemplo, aquí en Canarias, muchas veces hay una demanda en el sector de servicios, hostelería, tan alta a veces para cubrir rotaciones o picos de trabajo, que a veces hay que cubrirlas rápidamente y la persona que selecciona es el jefe, el mando intermedio, ¿no? Por ejemplo, el cocinero, el jefe de cocina, selecciona a toda su plantilla y es una cuestión a veces pues intuitiva, ¿no? O rápida, incluso la entrevista puede ser en la misma cocina, ¿sabes? Y se prueba, entonces claro, creemos que a veces si no se tienen en cuenta otros factores en el proceso de selección, esa persona a lo mejor fracasa porque llega a un contexto con mucho estrés, llega a un contexto donde no se le ha dado la información suficiente, donde esa persona está nerviosa, está estresada, y eso genera también a veces que tu entrevista no sea la mejor del mundo, ¿no? Entonces, eso también hace que a lo mejor perdamos talento con esos procesos de selección tan básicos, ¿no? Después, desconocimiento, falta de sensibilización sobre igualdad y diversidad. También pasa, ¿no? A veces que pues, no tienen la formación adecuada y tienen comportamientos pues sexistas, incluso buscan un perfil concreto con una característica concreta que a lo mejor saben que no te pueden decir tal cual, pero realmente es un sesgo que tienen, ¿no? Creen que si a lo mejor no hay gente joven, pues no, un momentito. Si no hay gente, a lo mejor en un perfil tiene que ser gente joven porque creen que esa es la, vale, a lo mejor va a ser lo que eh, les haga ser más productivos o que a lo mejor lo otro está mal visto, pero son propios estereotipos y sesgos, ¿vale? Entonces, esa fue una de los temas, los procesos de selección son transparentes y éticos, pues las causas veíamos que eran estas y claro, eso genera lo que hemos hablado, ¿no? Pues una pérdida de talento y eficiencia organizativa muchas veces porque las elecciones se hacen de aquella manera, produciendo mucho fracaso, ¿no? Entra y sale gente constantemente, los equipos no se estabilizan, la fama de la empresa empieza a decir esto que va, esto entras y sales, fue horrible, como pasa con la hostelería, ¿no? Que a veces te hablan tan horrible de la hostelería cuando después hay otras personas que son felices, ¿no? Trabajando en la hostelería. Entonces, es más el contexto que trabajo en sí, creemos. Desigualdad y exclusión social, pues por eso determinados perfiles no los ves en determinados puestos o por edad, por físico, por sexo, etcétera. Desconfianza ciudadana e institucional, pues claro, al final genera que la gente crea que todo está ya dado, que no hay un protocolo objetivo que me diga, oye, pasé o me quedé el 1 o el 10 en la lista objetivamente, ¿no? Sino esto es un tema un poco de tener algún primo, algún amigo, algún padrino, ¿no? Lo que siempre se ha dicho. Reproducción de culturas laborales discriminatorias, por eso, ¿no? Un poco reiterando lo que he dicho, y pérdida de coherencia con las políticas de empleo e igualdad. Por eso, porque realmente una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es lo que después sucede, ¿no? Es decir, existe una ley de igualdad, existe leyes que nos amparan en cuanto
a evitar discriminaciones y demás, pero bueno, al final la empresa hace lo que le da la gana, entre comillas, ¿no? De forma sutil o de forma a lo mejor que no te objetivamente no te la dicen porque saben que es un delito o que no se puede, pero que está claro que después en el día a día eso sucede. Este es uno de los temas que después en el debate, si quieren, ¿vale? Volvemos a tocar, pero si queremos contarles por arriba los tres grandes temas que se analizaron, sus causas y sus consecuencias. Este es uno de ellos. Los procesos de selección son transparentes y éticos. Otro sería de la acogida real a la corresponsabilidad. Otro tema que nos preocupaba y que creíamos que puede ser la razón del fracaso y de la rotación, la alta rotación o incluso la temporalidad de muchos puestos, de muchas personas que están constantemente saliendo, es que realmente creemos que muchas empresas, no todas, esto como todo, no tienen un proceso de acogida. Es decir, igual que hacemos o se hace a veces con los colectivos de discapacidad, ¿no? Ese empleo con apoyo, donde hay un protocolo, donde el puesto, la persona lo conoce, donde se le presenta al equipo y demás. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Hay una acogida real o tú llegas ahí, venga, búscate la vida? Sálvese quien pueda, ponte a hacer esto y si no sabes, pues la profecía autocumplida, venga, afuera. A mí no me vale este chico, no me vale esta chica porque no tiene rapidez o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿se fue la pantalla? Ah, vale. Las causas, creemos que de esta acogida, que no es acogida real, muchas veces los procesos de incorporación son muy superficiales, es decir, se reduce a 10 minutos, la persona te dice, mira, pues esto es así, aquí está la taquilla, aquí tienes que hacer esto, aquí no sé cuánto, este es tu jefe, pero poco más, ¿vale? Que falta a lo mejor si incluso lo que hablábamos el otro día en la red de talento, ¿no? De Redel, que realmente estas nuevas generaciones, ¿no? Que son a lo mejor más sensibles en algunas cosas, necesitan controlar y conocer. No vale que de entrada lo que hablábamos, ¿no? No te cojan el móvil porque quieren saber lo que les vas a decir, prefieren oír el audio y para ellos pensar que te responden, pues esto puede también estar influyendo, ¿no? Es decir, si ese proceso de acogida está poco controlado, poco explicado, pues a lo mejor esa persona se echa para atrás, ¿vale? Falta de cultura organizacional basada en el cuidado y la corresponsabilidad. Es verdad que creemos que estamos en otra era donde las empresas se están preocupando más por las personas, no creemos que estemos a lo mejor todavía en esa fase donde la empresa solo piensa en su productividad, no creo que sea solo eso. Ahora saben que si cuidan a las personas somos productivos y al final unos empleados felices generan beneficios, eso está claro, por todos lados. Entonces, bueno, ahora sí es verdad que hay una cultura de cuidar al trabajador, de ver qué les podemos ofrecer para que se fidelicen a la empresa y sientan que es parte de ella. Eso lo vimos en la segunda parte de la jornada. Y bueno, creemos que eso, que todavía en muchas empresas no existe esa cultura de cuidado al trabajador y de conocerlo para ver cómo se puede adaptar mejor y evitar el fracaso. Escasa formación de los equipos de gestión emocional, en gestión emocional y trabajo colaborativo. Esto lo repiten todos los jefes de las empresas, que sus mandos intermedios a veces no tienen las habilidades. A lo mejor estoy hablando de turismo porque, a ver, nosotros vivimos prácticamente del turismo, ¿no? Pero en el sector hotelero me dicen, tengo un jefe de cocina maravilloso, pero es que no tiene dos habilidades interpersonales. Quiero decir, el problema es él, su forma, su carácter, divo, lo que sea, divo, diva, ¿vale? Que eso les pasa mucho, que los mandos intermedios son los que hacen que fracase muchas veces la incorporación de las nuevas personas. ¿Estás en el grupo 1? ¿Pásate al grupo 2? Cristóbal, ¿vale? Jerarquías rígidas y comunicación unidireccional, lo mismo, falta de comunicación, esto es lo que hay, si te gusta, te gusta, y si no, no. Poca, a veces eso, las personas no saben o no se les cuenta un plan de carrera que pueden hacer en esa empresa, de crecimiento, y entonces hay una desmotivación. Y sobrecarga y precarización de los puestos de trabajo. Claro, esto que produce muchas veces hay muchísimo trabajo, no tienen tiempo para esa acogida. Entonces, las empresas también tendrían que organizar. Al final, yo creo que ganan, porque esa entrada y salida de personas constantes, a ver, al final es como la ley de la selva, ¿no? El que pasa el filtro y supera esa primera semana, pues se queda, y el que no. Pero creo que se pierde mucho talento, ¿no? Claro, si la empresa y la cultura no creen en que es necesario trabajar esa acogida,
cómo hace la persona o el mando intermedio con todas las tareas que tiene al día para hacer bien esa acogida, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias son bajo compromiso y desmotivación. El trabajador va a ganar un sueldo, pero no tiene esa sensación de que forma parte de la empresa. Aumento del malestar laboral y burnout, porque al final esa rotación también hace que no se creen equipos y muchas veces haya mucho absentismo, baja y tengan que sacar el trabajo menos personas de las que corresponden. Alta rotación y pérdida de talento, lo que decíamos, muchas de esas personas que no superan esos primeros días, no creemos que sean personas que no quieren trabajar, personas que no tienen actitud. A veces todos esos factores de alrededor pueden estar influyendo para que esa persona salga corriendo o cometa un error en los primeros días, ¿vale? Dificultad para innovar y cooperar, claro, porque no hay corresponsabilidad, no hay confianza y no hay equipo. Y pérdida de coherencia institucional, porque sabemos que todas estas grandes empresas, sobre todo los sectores hoteleros y demás, venden, lo importante son las personas, lo primero eres tú, no sé qué, cuida a los demás, sonrisa, Tenerife amable. A ver, ¿qué quiero decir? Tenerife Amable fue nuestra carta de presentación en una campaña turística, ¿no? Y todo el rato Tenerife Amable, y además hay algunas cadenas hoteleras que tienes que agacharte cuando la persona, cualquier persona de la empresa o cualquier cliente aparece delante de ti y tal, y todo sonrisa y tal. Claro, no te pueden pedir esa sonrisa si a lo mejor lo otro no está un poquito trabajado. Y un poco eso también creemos que está fallando, y por eso como red técnica queríamos tenerlo analizado para elevarlo a todo ese sector empresarial y que lo reflexione, ¿no? Que yo creo que lo saben, lo que pasa es que las culturas son difíciles de cambiar, ¿no? Y es cuestión de tiempo. El grupo 3 habló de otro tema súper importante, que es el impacto del edadismo y los sesgos. Es decir, todos tenemos un sector de la población de muy difícil inserción. ¿Qué hacemos con esas personas? Que es verdad que ahora, como hay menos paro que nunca, están teniendo oportunidades que antes era un no rotundo para siempre. Ahora es verdad que los hoteles contratan a personas de 60 años, ¿vale? Que yo me quedo muerta, pero que antes, me quedo muerta, no, me quedo contenta, pero es que antes era imposible. Eso era una persona ya a partir de los 50, ya tenía que buscarle otra profesión. Si no tenía una estabilidad de trabajo, ya lo tenía muy difícil. Entonces, creemos que el origen, las causas de estos sesgos son, pues, estereotipos automáticos que tenemos. Por ejemplo, la gente mayor no sabe de tecnología, se fatiga más, no tienen energía. Claro, son estereotipos, porque eso no es verdad del todo. Y en la propia red que tenemos nosotros, Redel, hay gente de todas las edades y, ¿no? y te sorprende, ¿no? La energía y la capacidad y el conocimiento que tiene, y la ilusión, que eso es súper importante, ¿no? Gente ya con cierta edad, ¿vale? Entonces, eso está pasando mucho en algunos sectores, que solo ves determinadas edades y que eso también se nota, porque por ejemplo, nosotros que ya tenemos una edad, bueno, que muchos tenemos más de 50 o 40 y pico, que ya estamos en una edad que no somos mayores, pero que ya no somos unos jóvenes. Muchas veces vas a sitios que te sirven un perfil demasiado joven y es que no te entienden, o le faltan un montón de características que a ti te gustaban del trato, ¿no? De la atención al cliente, porque son muy jóvenes, porque le faltan tablas, porque le faltan un montón de cosas, ¿no? Y eso lo ves en restaurantes a lo mejor donde tú vas a pagar un poquito más y tal, y dices tú, aquí te falta profesionalidad, ¿no? O en las tiendas de ropa, de lo que sea, ¿no? Que solo quieren a gente joven y se equivocan, creo yo, porque muchas veces esa gente no sabe asesorarte, no sabe del producto, no, solo es una imagen, ¿no? Otros sesgos asociados. El edadismo se ve reforzado por sesgos como el de afinidad, el lo negativo y el sesgo de coste, un poco lo que he dicho, ¿vale? El tema de que de que a mí me hace gracia la frase de, no, es que tenemos un equipo junior, ¿vale? Ahora con estas palabras inglesas, ¿no? Entonces es como no se va a adaptar, ¿no? Esta persona es que estamos intentando formar un equipo más junior, como diciendo, en lo que es el grueso de la empresa, los mandos ya empiezan a ser gente muy joven, y creen que las personas con cierta edad no se van a adaptar, y creemos que es todo lo contrario, aportan diversidad, riqueza, conocimiento, que el junior creo que le vendría genial tener esa persona al lado, ¿no? Entonces, bueno.
Y deficiencias estructurales, ¿no? Lo típico, a veces el cribado y las propias plataformas, la IA ya te criba por edad. Algunas empresas ni siquiera lo intentan, sino directamente te elimina la plataforma porque superas una edad y no ves nada más porque es un algoritmo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué consecuencias? Inflexibilidad y conciliación, claro. Hay problemas de pérdida de talento, el mercado laboral cambia, un poco lo que yo comentando he hablado también de las consecuencias, ¿no? También depende del sector, hay sectores donde sí ves a personas más mayores y otros no. Sesgo de género, lo típico, a lo mejor el cuidado, el asistencialismo ya sabemos que está más feminizado, aunque está cambiando, todavía es así, pero bueno, no solo hablamos de edadismo, también hablamos de, por ejemplo, las personas con sobrepeso, ¿vale? O con determinado aspecto, todo eso en algunos sectores es un sesgo que hace que esas personas lo tengan mucho más difíciles y que no sepan qué hacer ya para estar hipercualificadas y nosotros pues nos frustramos como orientadores y como agentes de desarrollo local. Entonces, eso fue un poco todo el debate que se generó y las conclusiones a las que llegamos. Ahora no sé, Cristóbal, yo creo que ahora tú puedes comentar de la parte de la empresa, ¿no? Eh, eh, las conclusiones, a ver, se fueron de la pantalla. Eso, Espera, es que la estoy ética poniendo como el... motor. Ah, vale. La ética como motor de eficiencia, ¿no? Hablábamos de que, bueno, la importancia de la ética. El cuidado es innegociable porque creemos que se está perdiendo mucho talento y entonces al final la empresa está acostumbrada al pasado donde había tanta demanda de empleo que venga, este no me gusta otro, este no me gusta otra, pero es que ya no hay otro, ¿vale? Esto es lo que tenemos en el mercado. Entonces tendremos que hacer algo con el mercado que tenemos, ¿no? Ya no hay otro como antes. Entonces era la ley del más fuerte. Ahora este es el mercado que tenemos. Y los sesgos empobrecen el mercado porque, claro, Claro, y nosotros, un poco las preguntas que nos podemos plantear, ¿no? Y nos planteamos a raíz de la sesión que tuvimos, ¿no? Es decir, nosotros nuestro rol como técnicos de empleo, como orientadores laborales y personas que están ahí ayudando a otras personas en el proceso, también debemos pensar, y esto es incluso estas preguntas se las lanzamos a ustedes para que a lo largo del día de hoy se lo cuestionen. Es decir, por ejemplo, en tema de ofertas donde la ética de esas ofertas pues no esté muy clara. Entonces, ¿qué posicionamiento tenemos que adoptar nosotros como agencias, por ejemplo, de colocación o entidades que gestionamos ofertas de empleo? Directamente debemos empezar a rechazar ese tipo de ofertas. A veces es complicado porque tienes otros motivos, pues quiero conseguir una inserción en un proyecto o lo que sea, pero sí es verdad que ante éticas dudosas claras, nosotros deberíamos posicionarnos de una manera quizás más contundente, ¿no? Y después también otra conclusión para reflexionar, pues ayudar incluso también a las empresas de cómo diseñar procesos de acogida que fomenten la pertenencia, que es lo que estaba diciendo antes Norma, que surgió en ese grupo de debate. Si tú al final no cuidas los procesos directamente relacionados con las personas que están trabajando para ti, pues eso tienes que cuidarlo para que la gente no se te vaya, ¿no? Y después también nosotros pensar si nosotros como técnicos de empleo, pues a veces también puede que estemos aplicando esos sesgos de manera inconsciente, no decimos que lo hagamos de una manera deliberada, como decía antes Norma, dice que era un equipo junior, ahí obviamente no es muy inconsciente, sino directamente estás enfocando tu búsqueda a ese colectivo, pero a veces nosotros como técnicos de empleo aplicamos nosotros también esos sesgos de manera inconsciente. Son tres preguntas que les lanzamos que nosotros también nos planteamos a partir de ese día y es una cuestión que nosotros deberíamos reflexionar como técnicos de empleo. Y ese día, pues la primera parte de la sesión fue ese debate, generar todas esas causas y consecuencias y analizar esos problemas. Y después ese día tuvimos la segunda parte, pues sí es verdad que contamos con representación de la parte empresarial. Tuvimos pues dos empresas, Canarias Hospitality, que es una cadena de hoteles, una marca que está intentando cuidar todo esto y la verdad que nos contaron cómo lo hacían ellos. Pues todo eso hemos visto, ¿no? De cuidar los procesos, la acogida, que el sentimiento de pertenencia, el tema de la edad, pues ellos en cero sesgo. Y aún así nos decían
que estaban teniendo problemas, y tenían problemas para retener ese talento. Entonces, al final, la conclusión también a la que llegamos dice, vale, tú que lo estás haciendo bien, tienes ese problema, imagínate a alguien que no lo haga tan bien como tú, ¿qué problemas estás teniendo? Entonces, el talento se te está yendo a lo mejor a empresas de este tipo que cuiden un poquito más a sus trabajadores. Y después también tuvimos Eurofin, que es una empresa de servicios, de recursos humanos y demás, que sí es verdad que ellos tenían un proyecto más orientado a la gente joven, pues les daba la opción de crear espacios de encuentro, de pequeñas experiencias laborales en el sector, en este caso de hostelería, porque es el más importante que en el caso del municipio de Adeje, pues es lo que más peso tiene, pues ellos fomentaban esa incorporación a gente joven, a determinadas experiencias, pero también para romper esos estereotipos, el que las empresas los conocieran un poquito más, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues esto fue lo que hicimos a través de la Red Técnica de Empleo, ese encuentro anual que voy a dejar de compartir y así nos vemos, porque es más, a ver, vale, bien, entonces al final, esa fue la sesión, ese encuentro, y después ya tuvimos la visita al final a ese bosque que comentaba antes Norma, que es un proyecto súper bonito, que después ya les dejaremos el link por si lo quieren visitar. Quizás a lo mejor nosotros fuimos, fue que la empresa incluso nos decía, Norma, corrígeme si me equivoco, las dos empresas que fueron se sorprendían de que nosotros hubiéramos hecho ese análisis, porque no eran conscientes de todo lo que nosotros vemos como técnicos de empleo relacionado con estos aspectos. Y también es verdad que no hay que meter a todos, si según decimos que no tenemos que aplicar sesgos ni estereotipos, no todas las empresas lo hacen tan mal y no todas las empresas son horribles. Hay empresas que sí están en la vía de hacerlo bien, y yo creo que las dos empresas que nos visitaron ese día son ejemplos de querer cambiar las cosas. Y al final es una cuestión también de beneficio, el talento, es decir, lo que hablamos en el grupo del edadismo, ¿no? Es decir, y se está dando, y no pasa nada. Es decir, antes hoteles no contrataban a gente de determinados grupos de edad, pues como decía Norma, ahora hay hoteles que contratan a personas de 60 años. Yo creo que a todos cada vez es más frecuente ver gente a mí me pasa, incluso ir a cualquier sector y ver a una persona de un grupo de edad que a priori anteriormente no lo veía, pues yo creo que están cambiando las cosas para bien. ¿Qué ocurre? Que todavía queda camino por recorrer, y nosotros nuestro rol ahí como agentes de empleo es, pues, sobre todo los recursos de empleo, que tengamos contacto con el tejido empresarial, pues lo hacemos, lo venimos haciendo siempre, pero ahora quizás intentar fomentar que las empresas sean conscientes de eso. Y va todo hilado. Yo creo que ese día, pues todos los grupos están conectados. Es decir, pues si una empresa me pide que no te lo ponen porque no es legal, pero sabes perfectamente que están fomentando pues un grupo determinado de edad o un grupo determinado de perfil, pues tú como entidad decirle, mira, no te voy a gestionar la oferta, búscate la vida, porque yo no estoy de acuerdo con tu práctica en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros ya lo que les queríamos contar ya se lo hemos contado. No sé si, pues ahora yo creo que es momento para comentar, preguntarnos si tienen alguna duda, e incluso compartir también, no sé si a ustedes también les pasa lo que hemos analizado, porque a lo mejor estamos nosotros en una burbuja y dicen, no, ustedes son los raros de Tenerife que les pasan estas cosas. A lo mejor hay más gente que en su territorio, y aprovechando esta representación de varios sitios de España, pues que nos cuenten también y compartan si les pasa lo mismo, si no, si es un problema que ya han podido afrontar y lo han podido solucionar. No sé, nos encantaría escucharles Pues, de hecho, un porque me poco. tengo que ir a la otra reunión, les dejo ahí con manos con Cristóbal y nada, me encantaría poder quedarme, la verdad, porque encima estuvimos anfitriones a DEJ y demás, pero bueno, que nada, nos vemos en las próximas y cualquier cosita, pues ya con Cristóbal él se las va a resolver. Gracias, Buen Norma. Gracias, día. Norma. Chao. Bueno, pues yo creo que han lanzado, es un proyecto diferente, una experiencia diferente a las que venimos presentando en estos espacios. Yo creo que han lanzado tres preguntas que a mí me parecen que habéis dado en el clavo en cuanto al posicionamiento de ofertas de dudosa ética, que yo creo que, bueno, pues es lo que hay. Me ha parecido también muy interesante el diseñar un proceso de acogida que fomente la pertenencia, porque al final cuando hacemos la intermediación parece que todo debe de fluir, ¿no? O ponemos igual el acento en determinados colectivos más vulnerables que podemos hacer un acompañamiento, pero no solo pasa esto
a los colectivos vulnerables. Quiero decir que empiezas en una entidad nueva, no sabes cómo se maneja esa entidad, no sabes cómo se comunican entre ellas, entre las personas. Yo creo que hay muchas cosas que tienes que acompañar. Y el tema de los estereotipos, a mí me parece que incluso estas cuestiones sí que se podrían trasladar también a la comunidad de aprendizaje de talento de redes. Me parece que pueden ser muy enriquecedoras para reflexionar entre todos. No obstante, sí que me gustaría que abrierais los micros, por favor. Y aquí estáis muchas personas de empleo, que estáis el día a día con personas, ¿vale? Y que comentarais estas cuestiones, si la estáis abordando, si no, y cómo lo estáis haciendo. Porque yo creo que diseñar un proceso de acogida supone que tienes que trabajar con la empresa esos procesos. La empresa no sabe cómo poner en marcha ese tipo de procesos, con qué tutor o tutora, cómo hacer un seguimiento. Necesita también un aprendizaje, un acompañamiento por vuestra parte, entiendo, Cristóbal. No sé si habéis hecho algo en este sentido, estáis todavía en mantillas. Y luego sí que me gustaría que el resto abriera micros, ¿vale? Sí, hombre, es complicado porque al final el tú meterte en las tripas de una empresa, hasta qué punto la empresa te va a dejar. Es decir, ¿qué me vienes a contar tú que yo en mi casa hago lo que yo digo y lo que quiero hacer? Pero sí es verdad que si acuden a ti en busca de talento, porque a lo mejor tienes un servicio de intermediación que son gratis en el 90% de los casos, obviamente yo creo que también tengo la potestad para intentar pues que ese seguimiento, intentar ayudarte, porque es verdad que hay gente que puede adoptar una postura más rígida, pero después también te encuentras empresas de, de jolines que no sé hacerlo. Un poco una de las cuestiones que trabajamos en los grupos, es decir, hay gente que a lo mejor no está formada en la gestión de personas, o no está formada en procesos de reclutamiento, o no está formada en procesos de selección de personal. A lo mejor tú no le vas a dar formación o le vas a explicar cómo hacerlo, pero sí puedes ayudarle en pequeñas cuestiones muy básicas, es decir, jolines, cuida esto, es decir, que esta persona, pues dile por lo menos que tenga una acogida, unos mínimos, porque al final eso a la larga va a hacer que esa persona se quiera quedar contigo y que no se diga, mío, llevo una semana aquí o de 15 días, me quiero largar de aquí, aunque esto implique volver otra vez a una situación de desempleo y demás. Se da mucho, es decir, incluso el tema de que, a ver, esto es un tema muy, muy complicado, el de demonizar el que una persona se te vaya. Es decir, las empresas, no sé si me gustaría hacer una encuesta, es decir, que levanten la mano a alguien de ustedes que no se hayan escuchado el comentario, es que la gente no quiere trabajar porque se te va a la semana. Háztelo mirar, a lo mejor el problema lo tienes tú, porque a lo mejor no estás cuidando esos procesos y a lo mejor esa persona entra con toda la ilusión del mundo, está muy cualificada, encaja con el puesto porque lo que te pide a priori la empresa y lo que esa persona tiene, pues pueden casar, pero al final hay algo que está fallando y normalmente y todos lo hacemos, es muy fácil echar la culpa afuera, es decir, no depende de mí, pero haz un poquito de autocrítica. Me imagino que a todos nos habrá pasado de empresas que recurrentemente te piden el mismo perfil y te dan ganas de decirle, Mari Carmen, míratelo porque el problema es tuyo. Es que al final, que sí es verdad que parece que estamos enfrentados los recursos de empleo y los que trabajamos con personas desempleadas con el tejido empresarial. Y yo creo que el camino es encontrar espacios de encuentro o buscar espacios de encuentro donde podamos decir, a ver, ¿en qué puedo mejorar? O incluso nosotros también, por eso planteamos esas autorreflexiones, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros como recursos de empleo para ayudar a las empresas a encontrar el talento que necesitan? Entonces, para mejorar, ¿no? Entonces, es complicado. Es decir, ahí lanzamos esas reflexiones y yo creo que no sé si a todos les pasará o tienen la misma problemática, no sé. Me gustaría escucharles y ver lo que nos cuentan desde otros sitios, ¿no? A mí también, a ver quién abre el micro. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo os cuento una reflexión que tengo a este hilo con respecto a las prácticas. Nosotros nos parece que las prácticas son una buena herramienta para que la empresa y la persona se conozcan. Pero es verdad que últimamente, bueno, también las prácticas las entiendes como una forma de inicio y luego pues un contrato de trabajo para continuar. Y se me ha dado el caso de una empresa que al finalizar las prácticas no contrata a la persona, pero al año siguiente me vuelve con la misma petición de perfil de prácticas. Entonces, bueno, pues una vez vale, pero ya cuando son 2, 3, pues claro, como le dices a esa empresa que quizás eso no es un contrato de prácticas lo que necesita, sino otra cosa. Entonces, bueno, por ahí, por sintonía coincidente, pues comentarlo. Gracias, Ollane.
Sí, muchas gracias. Y totalmente de acuerdo, es decir, a veces, Sí, a ver, es como es una cuestión, me sale más barato el contratar o tener una nueva práctica que contratar a alguien de estructura. claro. Mm. ¿Quién Claro, más lo quiere difícil compartir? que es esa conversación luego con la empresa de decirle Sí, cómo le haces llegar tú a la empresa, oye, no te puedo volver a tramitar esta oferta de prácticas porque no tiene sentido. O sea, me cuesta mucho esa conversación verla, no sé ni qué palabras utilizar y de hecho, bueno, lo que más bien hemos hecho ha sido no buscar activamente ese perfil para esa empresa o incluso priorizar otras empresas de cara a que las personas vayan a otras empresas más que a esa. Ya, es una situación incómoda, la verdad, lo que comentas, Ollane. sí. Hombre, creo también, y un poco ahí y me callo ya, porque ya habrán podido ver que me gusta mucho hablar. A ver, nosotros lo hemos planteado y en la red ha surgido esta cuestión, Oriane, como tú planteas, de, a ver, también las empresas se crean su propia fama y su reputación. Tú lo has hablado en un contexto de prácticas. Obviamente, nuestra labor, y a lo mejor no es que tú ahora te sientes delante del señor o la señora y le digas, porque ustedes son tal, no. Simplemente lo que ustedes han hecho ya es una forma de responder ante ese tipo de prácticas. Prácticas nunca mejor dicho, es decir, pues no te voy a mandar a más gente en formación, porque al final tú te estás aprovechando de estas circunstancias y eso el mercado aquí, me imagino que en cada contexto nos pasará, todo el mundo se conoce y eso pasa también incluso, nosotros aquí tenemos empresas súper importantes que tienen una campaña de marketing para sus clientes súper heavy, que en el mercado laboral ahí no vayas a trabajar porque las condiciones, si tratan a las personas súper mal y cada 2 por 3 te ves ofertas buscando, dices, ¿cómo esta empresa que es un referente a nivel de marketing está buscando continuamente perfiles? Por algo será, ¿no? Ujú. Creo recordar, ahora que acaba de decir que, que empresas que trabajan o contratan en malas condiciones, creo recordar que hace un año, año y pico, o en un webinar que tuvimos, Barcelona Activa presentó, creo que era un protocolo o un servicio que hacía, incluso compartió la información entre todas las personas que asistieron al webinar. Si hay alguna de las que asistió en aquel entonces, por favor, si no me corrige. Sí, Ellos, yo iba a decir lo mismo, Irache, sí, que sí, Barcelona Activa presentó ese protocolo, ¿no? Para ver un poco si, o sea, si la oferta tenía la suficiente calidad. No me acuerdo muy bien, pero sí tengo esa idea de que Barcelona lo presentó sí. y que lo compartimos. Eso es, puedo rescatarlo y os lo puedo hacer llegar si queréis, ¿no? Y ellos Genial. explicaban cómo cuando tenían una oferta de una empresa, en este caso el técnico era un chico, cómo asesoraba a la empresa de cómo había que presentar esa oferta para que fuera atractiva, ¿vale? Y lo tenía como un poco todo pues, bastante sistematizado. Voy a intentar localizarlo y a las personas que estáis aquí, bueno, dado que es un tema pues, que ha surgido de reflexión, yo creo que es interesante que podamos compartir otra vez, aunque ya se hizo en su momento, como hay gente nueva, pues yo creo que puede ser interesante. Y el tema de los procesos de acogida, aquí sí que tenemos conocimiento, las agencias de desarrollo sí que hacen seguimientos una vez que hacen intermediación de las personas. Quiero decir que tú haces la casación, oferta-demanda y tú sí que haces seguimiento en la empresa para ver cómo esa persona se está integrando en la estructura, si hay algún tipo de conflicto, si no hay conflictos, si está asumiendo las funciones correctamente, si hay algún tipo de malentendido. Yo creo que eso sí que es importante y no me parece, bajo mi punto de vista, yo no estoy de intervención directa, por supuesto, pero sí que me parece que es una forma de ayudar y no estar invadiendo, porque tú no estás invadiendo la política de la empresa ni te estás metiendo en su casa para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Estás facilitando un proceso de integración. Y yo creo que si desde el momento uno intentas comunicarle que eres el facilitador de ese proceso para que no pierda ese talento, siempre te favorece la entrada y no se puede sentir una persona igual abrumada, ¿no? O es lo que opino yo, ¿eh? No sé, Cristóbal, ¿cómo lo veis o qué salió allí? Y Hombre, el resto de la gente, por favor, ok, que hay mucha gente. sí, sí, a ver, que hablen otros si quieres y ya después yo puedo plantear la experiencia nuestra. Iraitz ha levantado la Iraitz de Vejesa, una compañera. Ánimo, Iraitz. Aisho, no sé si se me ve, creo que No, no, pero no se sé te qué pasa escucha con la, muy se me bien. escucha bien. Vale, Sí. no, yo quería compartir como un par de herramientas o metodologías que nos pueden ayudar como a aterrizar todo esto
cómo se sienten las personas, el atenderles, ¿no? Por una parte está el concepto de propuesta de valor a las personas, que en muchas empresas se está haciendo, ¿no? Pues identificar qué es lo que más valoran los perfiles que estamos buscando de trabajar en esa empresa, es decir, identificamos por qué las personas han decidido trabajar aquí y no en el homólogo de la competencia, ¿no? Y no solo eso, sino que identificamos las razones por las que las personas potencialmente se pueden marchar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muy bien a sistematizar, ¿no? Y a ser muy conscientes de por qué nos eligen y por qué nos dejan, ¿no? Y esto luego también se puede trasladar a todos los procesos de gestión de personas, incluido también lo que estábamos hablando de la acogida, ¿no? Entonces, es como a la acogida y también el propio proceso de captación en las entrevistas, ¿no? Se ve mucho todavía lo que pide la empresa, ¿no? Pero no lo que ofrece a las personas, ¿no? Y estamos en un momento en el que tenemos muchísima dificultad, ¿no? Para atraer y fidelizar talento. Entonces, es muy interesante, ¿no? Que se pueda identificar esta propuesta de valor a las personas real, ¿no? Preguntando a las personas que ya trabajan dentro, contrastando con lo que buscan, ¿no? Estos perfiles que necesitamos, ¿no? Y estructurar de alguna manera todo esto, ¿no? Entonces, comunicar no solo en nuestras webs, sino en los procesos de selección también, ¿no? Y luego también otro concepto que es muy interesante para esto, que también se puede utilizar, que es el tema de la experiencia del empleado, ¿no? Que siempre igual cuando escuchamos esas cosas innovadoras pensamos que es para empresas grandes, pero sí se pueden hacer cositas pequeñas para hacernos conscientes y poner en valor lo que ya tenemos, ¿no? Que muchas veces nos cuesta, por lo menos aquí en Guipúzcoa, en Euskadi en general, nos cuesta un poquito eso, ¿no? Simplemente, no sé, si queréis un poco bichear en internet, hay un montón de material y puede ser súper interesante, creo. Perdona, Iraitz, estas dos herramientas que comentas de propuesta de valor a la persona y experiencia del empleado, ¿lo estáis Sí. trabajando en el marco de algún proyecto del sentido del trabajo o Sí, no? mira, el tema del sentido del trabajo también se utiliza una encuesta de cultura que también te permite de alguna manera identificar qué palancas están impactando en los resultados de las personas, como puede ser el compromiso, la satisfacción, etcétera, ¿no? Es un enfoque diferente. El tema de la propuesta para las personas y la experiencia del empleado no creo que se esté trabajando de forma explícita, solo que yo lo conozco de anteriores experiencias laborales. Sí que se pueden parecer en ciertos aspectos, pero no es totalmente lo mismo. Pero sé que en el tema de la propuesta de valor a las personas hay un montón de material de buenas prácticas y demás. Y bueno, el propio proceso yo desconozco si hay materiales en abierto, lo puedo mirar y le puedo hacer llegar a Irache igual. Si veo que bueno, puede ser interesante que conozcáis cómo se lleva a cabo el proceso. Gracias, Iraitz, te lo agradezco. Sí, sé que Vale, sería vale, interesante. estupendo. Gracias. ¿Alguna persona más Hola, que quiere? Hombre, sí, yo, Joaquín. que hace mucho que no hablo. Sí, Bueno, sí, hablamos de algo parecido el lunes, pero bueno, yo, sí, nosotros, ¿alguien tiene el micrófono abierto? sí. Alguien tiene ruido de fondo. Ya está. No recuerdo bien esto que contáis de Barcelona, pero bueno, nosotros tenemos también un procedimiento en el que no vale todo. Quiero decir que la empresa nos cubre una ficha, un enlace con lo que ofrece y con lo que pide. Y evidentemente lo que ofrece pues no vale todo. Quiero decir, puede haber ofertas legales, pero no son ni éticas, ni dignas, ni de calidad. Y el Ayuntamiento de Gijón no va a ofrecer semejante oferta. Bueno, no hace falta que os ponga ejemplos. Pues dependienta para tienda, lunes, miércoles y viernes de 7 a 9. Es perfectamente legal, pero no. Y luego hay algunas que, bueno, que si coges las condiciones ya no te sale casi ni la cuenta, ¿no? De ir a limpiar 2 horas a un polígono industrial que está no sé dónde. Entonces, bueno, tenemos unos mínimos de calidad, no sé si son 3 meses al menos de duración,
y media jornada, puede haber alguna excepción si la empresa, que ya la conocemos, necesita algo puntualmente, pero porque sabemos que después va a contratar. Pero al final empresas, solo hay dos tipos de empresas, las buenas y las malas, o las que interesa trabajar con ellas y las que no. Quiero decir que nosotros no tiene que ver ni con sector ni con tamaño, pero bueno, ese ejemplo que también ponía hoy Jane, o nosotros observamos mucho las empresas y las puntuamos, y al final, bueno, pues alguien que te pide no sé cuántas personas y no contrata nunca, alguien que tiene manías, que no admitimos las manías, o sea, quiero decir que nos pasó alguna vez, pero bueno, una cosa increíble, ¿no? Para esta oferta pido un hombre de 37 años. Bueno, pues evidentemente, si cumple los requisitos y tenemos una mujer de 63, allí te la enviamos. Y el que no quiera respetar las reglas, pues no trabajamos y punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes también en la última transparencia se ponía ahí cierta duda sobre si al final cedemos un poco con las empresas, tal. Vamos, yo creo que esto es una línea roja doble, ¿no? Quiero decir que no podemos admitir esto. Quiero decir, cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero sin nuestra colaboración. Nosotros en ese sentido, vamos, el protocolo está súper estricto. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna persona más que quiera compartir una reflexión antes de terminar? Hola. Hola. Nekane. Hola, Nekane, buenos días. Buenos días, nada, gracias. Me ha parecido súper interesante lo que has comentado, Cristóbal. Yo simplemente creo que, bueno, pues quizás lo que has planteado es además un tema sectorial. Vosotros ahí lo tenéis en el turismo, pero yo creo que esto es una realidad y sobre todo si hablas de pymes, ¿no? Entonces, yo creo que quizás lo que tendríamos que hacer, por lo menos nosotros desde aquí vamos a, espero que este año podamos lanzar una propuesta en ese sentido, ¿no? De mirarlo desde otro punto de vista o dar la vuelta al tema, ¿no? Intentar trabajar con las empresas esas estrategias de captación y talento, sobre todo con las pymes, ayudándoles a que vean el valor realmente que tienen, ¿no? O sea, quizás no es decir, no te cojo la oferta, sino que yo te voy a ayudar a que esa oferta realmente la conviertas en una oferta de valor, ¿no? O sea, al final las pequeñas empresas no pueden competir bueno, pues con sueldos o con otras condiciones, ¿no? Pero quizás en todo lo que habéis comentado, vamos, que se veía perfectamente en las transparencias que habéis sacado, ¿no? Quizás eso sí se puede trabajar, ¿no? Y al final son cosas de sentido común. Quiero decir que esto no supone a la empresa un coste, no tiene por qué suponer un coste añadido, que va, es cambiar la filosofía, cambiar la manera y la cultura, ¿no? Y yo creo que quizás una de las formas pues bueno, de poder poner solución a esto vaya por ahí, ¿no? Es decir, no lo voy a mirar desde la parte negativa, sino que yo te voy a vender cómo realmente puedes tener mucho más valor en esa captación, o sea, hacer mejor esa captación y hacer mejor esa fidelización. Una pregunta, Nekane. ¿Este es un servicio que vais a poner en marcha vosotras? No, como servicio no. Lo que pasa es que estamos, trabajando dentro de lo que es la estrategia de empleo de servicios avanzados. Pues una de las acciones que se ha visto muy oportuno a priori, pues bueno, poder pilotar es el trabajar en ayudar a las pymes a gestionar y captar talento, a fidelizarlo, ¿no? Porque realmente o sea, el tema está ahí. Al final las empresas tienen necesidades. O sea, no tienen gente, la gente se les va. Si tú no puedes, lo que decíais vosotros, Cristóbal, si tú no puedes ofrecer unas mejores condiciones salariales, pues alguna otra cosa tendrás que hacer. Pues, aquí, por ejemplo, en Bilbao, entendemos que los proyectos que se ofrezcan son proyectos locales, pueden ser más atractivos y luego hay que jugar con todo eso que habéis mencionado, con todas esas causas que de lo que decís, el tema de la acogida, que a veces son cosas, digamos, de perogrullo y de sentido común. Entonces sí que queremos poner ahí un piloto, ¿no? De hecho, pues bueno, dentro de la estrategia
está. Así que vamos, porque comparto plenamente lo que habéis comentado tanto tú como Iraich como Joaquín. Me parece Vale, pues yo te cojo el testigo del piloto y nos emplazamos a que otro webinar presentéis un poco cómo habéis llevado a cabo ese piloto y cuál ha sido la acogida por parte de las empresas, ¿te parece? Sí, será más adelante, pero sí. Sí, estamos en yo me ello. lo apunto. Vale, pues ya más o menos hemos llegado al final. Gracias, Nekane. Hemos llegado al final. No sé si alguien quiere hacer compartir alguna reflexión última. ¿No? Yo sí que quería comentaros una cuestión. Dentro de Redel tenemos una comunidad de aprendizaje que es en torno al talento y que se debaten estos temas y otros. Hemos trabajado el talento tecnológico, la fidelización del talento y yo creo que son cuestiones que nos afectan a todas las entidades, ¿no? Y que de alguna forma lo estamos abordando. Entonces, pues bueno, si estáis interesados en participar, nos podéis mandar un correo electrónico y os podemos dar alta a la comunidad, si os parece, ¿vale? Porque yo creo que estas cuestiones, ha hecho antes Joaquín una referencia a la reflexión que tuvimos el lunes, y el lunes justo tuvimos un encuentro y salieron muchas de las cosas que hoy aquí se han comentado también y compartimos. Entonces yo creo que eso siempre nos va a enriquecer. Cuanto más entidades seamos, pues más nos puede enriquecer. Y sin más, pues bueno, vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias a Cristóbal y bueno, Norma no está, pero le trasladas el agradecimiento y nos emplazamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a tener dos experiencias de Diputación de Valencia, es Talentum Rural Innova Territorial. Entonces, pues bueno, os llegará el enlace. Si no estáis inscritas o inscritos, os podéis inscribir también. Y nada, y toda esta documentación se colgará también en la plataforma de red, que si tampoco estáis inscritos, pues os daremos de alta. Y nada, pues que tengáis un buen día y nos vemos el siguiente miércoles, ¿vale? Es que ricasco. Muchas gracias. Chao, buen día. Buen día. Hasta luego, igual. Gracias. Sí, Esker.